Hola a todos. Eh, Insistiendo en que he decidido expresarme mejor a través de un video que por escrito, eh, retomo lo que ya en ocasiones anteriores he hablado, y es la situación que Israel vive y para mí sufre en las decisiones que se toman en las Naciones Unidas. Acabo de leer en el periódico que ayer, una vez más, un comité de las Naciones Unidas aprobó una resolución que se llama Prácticas israelíes y actividades de asentamientos que afectan los derechos del pueblo palestino y otros árabes de territorios ocupados. Esta resolución le solicita a la Corte Internacional de Justicia que emita urgentemente una opinión consultiva sobre la ocupación israelí en estos territorios. Como ya digo, esta resolución insiste en que la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas emita una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de lo que ellos llaman la ocupación prolongada, el asentamiento y la anexión del territorio palestino por parte de Israel. Y esta resolución también está haciendo referencia al Monte del Templo, que también, según las Naciones Unidas, es un lugar santo musulmán, no judío, como parte del territorio palestino ocupado que incluye a Jerusalén Este. Y yo tengo varias cuestiones que comentarle. En primer lugar, solamente puede ser ocupado un país estructuralmente formado. No existe un país en este momento que se llame Estado palestino. Lo que podría decirse con base en el derecho internacional tal vez es que son territorios en disputa. Yo no lo considero así, pero bueno. En la Guerra de los 6 días, cuando ocupó Israel las alturas del Golán, el este de Jerusalén, etc., y todo lo que se refiere al desierto de Sinaí y demás, fue en un acto bélico no provocado por Israel, como un acto de defensa, pero que fue contra Egipto, Jordania y Siria. Lo que ahora se conoce como territorios palestinos ocupados es Cisjordania. Ahorita no tengo aquí el mapa, en otra ocasión se los enseñaré, que es un lugar que de motu propio el Estado de Israel le cedió unilateralmente, insisto, a los palestinos en el 2005 para que tuvieran autonomía en su quehacer cotidiano. Esa resolución, que fue, insisto, en forma unilateral, contó con la aceptación de Jordania, con quien Israel ya había firmado un acuerdo en los años 90, no recuerdo si 94 o 96, y que por eso Cisjordania se dio la posibilidad de que ahí residieran los mal llamados refugiados palestinos. El término refugiado palestino viene de una organización que nació en las Naciones Unidas en 1949, en diciembre de 1949, a raíz de la primera guerra mal llamada Palestina-Israelí, que yo la llamo la Guerra de Independencia, en donde Israel venció a 10 países árabes que habían atacado a Israel, porque hasta la fecha, bueno, no, algunos ya lo aceptan, no aceptaban la existencia del Estado judío. Y entonces, repito, en diciembre
se crea un organismo que se llama en inglés United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. Las siglas son UNRWA, UNRWA, que desde 1949, estamos en 2022, ha estado dando dinero y recursos a la autoridad palestina para que los palestinos vivan en condiciones decentes de educación, de salud, de situaciones sociales accesibles, etc. Ese dinero le llega directamente a los dirigentes de la Unidad Palestina. Eso es número 1. Número 2. Yo me pregunto, ¿por qué tanta insistencia por parte de Naciones Unidas en los mal llamados territorios palestinos ocupados? Y no he oído una sola vez en lo que yo llevo trabajando con este tema que se diga algo contra China y su invasión del Tíbet, que fue en 1950, y que por eso el Dalai Lama vive como judío errante a ver a dónde se queda, que normalmente se queda en la India, en donde también estuve porque fui consejera científica de México en la India por más de 1 año y medio. Tampoco he oído que se diga ni una palabra contra Turquía como país ocupacionista, que desde 1974, para ser exacta, desde agosto de 1974, invadió Chipre y creó voluntariamente de parte de Turquía lo que se llama la línea Atila, y creó su estado, el estado del norte de Chipre, estado turco del norte de Chipre. Y desde 1974, Turquía utiliza los recursos, sobre todo energéticos, de Chipre hasta la fecha. ¿Alguien ha oído que se diga algo contra los ocupacionistas chinos, contra los ocupacionistas turcos? No, ¿verdad? Bueno, cada año se habla con respecto a la invasión de Israel contra territorios palestinos ocupados. Pero además, lo que les quiero decir es que eso de llamar al Monte del Templo, que es un lugar santo musulmán, porque así lo decidió la UNESCO, cuando les quiero decir que en el Corán no aparece una sola vez la palabra Jerusalén, mientras que es de sobra sabido que en el Antiguo Testamento, igual a la Biblia, el término Jerusalén aparece más de 600 veces. También es importante que yo haga mención de que la verdadera mezquita de Al-Aqsa, como ya lo dijeron varios periodistas de Arabia Saudita, no está en Jerusalén ni en la famosa mezquita de la Roca, no. La mezquita de Al-Aqsa está, según el Corán, en un lugar que se llama Al-Jura'ana, que está cerca de la Meca, y que lo menciona el Corán, que era un lugar distante de la Meca, que sí es un lugar santo de los musulmanes, y que de este templo de Al-Aqsa se elevó Mahoma al cielo. Yo pregunto, si verdaderamente la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, fuera un lugar verdaderamente sagrado para los musulmanes, entonces sería correcto que los musulmanes que tienen que agacharse, poner la frente en el piso, mirando hacia la Meca, y le dan la espalda, por no decir el tujes, las nalgas, al templo de Al-Aqsa que está en Jerusalén, ¿eso qué quiere decir? ¿Que verdaderamente ese templo es un lugar santo de los musulmanes? Si lo es, ¿por qué le dan la espalda cuando rezan? Imagínense a los católicos dándole la espalda a una cruz con Jesucristo. O imagínense a un judío dándole la espalda al arca en una sinagoga donde están los libros de la Torá. Dejémonos de hacer tontos, por no decir una palabrota, y démonos cuenta de que lo que importa es el respeto al ser humano.
Lo que importa es que ya se dejen de pretextos de los derechos humanos de los palestinos, porque los derechos humanos son tan libres y tan dedicados a hacer lo que quieren y pueden, de acuerdo a sus decisiones, como cualquier otro pueblo. Y si no lo hacen es porque sus dirigentes les imponen situaciones, les imponen una educación que hacen que los niños de 7 años aprendan a restar con dibujos y con palabras que dicen. Si matan a 3, si tienes 3 judíos y matas a 2, ¿cuántos te quedan? Yo vi esos cuadernos cuando fue la guerra de los 6 días, porque en ese entonces yo trabajaba en la Embajada de Israel. Agradezco su atención, piensen un poco antes de juzgar y acuérdense que todos somos seres humanos con el mismo valor. Gracias.